Saludos amigos de Me Encanta el Evangelio. Mi nombre es Julio Cárdenas y soy seminarista de segundo de filosofía, y el día de hoy les voy a compartir el Evangelio que está tomado según San Mateo, capítulo 19, versículo del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como vemos, en este evangelio se tocan varios puntos importantes que Jesús nos quiere dar a explicar a nosotros. El primero nos dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. En los tiempos de Jesús, cuando se utilizaba esta frase sobre el camello, era para decir que era algo imposible, que prácticamente no podía suceder. Entonces, con esto nos quiere decir que los ricos principalmente no entrarán al reino de los cielos. ¿Pero a qué se refiere con los ricos? No necesariamente a las riquezas materiales, sino a aquellas personas que descuidan su espiritualidad en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que lo espiritual es primero antes que todo lo material. Si nosotros nos enfocamos a las riquezas, a los bienes, a las propiedades, no podremos llegar al reino de los cielos. Entonces este es el primer punto que nos dice Jesús. Después dice Pedro también: nosotros hemos dejado todo y te hemos decidido seguir. Al decir dejar todo no quiere decir únicamente, por ejemplo, a ir hacia la vocación del sacerdocio o ser misionero o algo así. Todas las personas tenemos una vocación, todos. Entonces es importante que ese dejarlo todo sea un dejarnos a nosotros mismos, dejar ese egoísmo que tenemos nosotros en cada una de nuestras acciones para entregarnos completamente a lo que Dios quiere. Porque esto es lo importante para poder llegar al reino de los cielos que se nos presenta aquí en el Evangelio. Y al final también Jesús menciona: muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Es muy importante que nosotros, si queremos realmente servir a Dios y cumplir lo que Él nos manda, tengamos en cuenta esto. No tenemos que tratar de sobresalir, siempre tenemos que anonadarnos como Jesús lo hizo. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos servir a los demás y no ser servidos, que esto era lo principal que Jesús hizo cuando vino a este mundo. Pues ojalá que con estos consejos que Jesús nos da, tratemos de dejar ese egoísmo, esa individualidad que a veces presentamos, para abrirnos hacia los demás y enfocarnos no en los bienes de este mundo, sino en los bienes espirituales, que son los principales que nos llevarán al reino de los cielos. Bueno, esto sería todo por parte del Evangelio. Ojalá que le puedan dar like, compartir y comentar, y mostrarlo a sus amigos, familiares y a demás personas. Muchas gracias.